Bienvenidos a todos a un nuevo programa de Profundizando en las Escrituras. Como comenzamos prácticamente todos los programas, nos encontramos ya en los primeros momentos de este día de sábado, que como todos los sábados se convierten en un día especial para la vida del creyente, recordando la creación, la salvación, la redención e incluso, como sabemos, el sábado sigue siendo esta conmemoración real de la creación de Dios. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y el séptimo descansó. El sábado no tiene nada que ver con la creación. El sábado es un proyecto de Dios que inserta en la creación para cada uno de nosotros. Bienvenidos. Comenzamos entonando el himno seleccionado para el programa de hoy. Bendito y amoroso Dios que estás en los cielos, te agradecemos tu amor, tu misericordia. Gracias, Padre Santo, por ese amor tan especial que tú muestras por cada uno de nosotros. Señor, tú produces en el corazón del creyente admiración hacia ti, porque eres nuestro Dios, porque eres nuestro Redentor,
y volverá el Señor para llevarnos a la eternidad. Te damos las gracias por ello, en el dulce nombre de Jesús. Amén. Pues como sabéis, nos encontramos en una serie bíblica donde resaltamos la historia paralela a los grandes patriarcas en esta etapa. La serie se titula Biblia y Ética, hacia el conocimiento de la revelación divina sobre la raza humana. En el programa de hoy nos encontramos con dos mujeres especiales, con Lea y Raquel, madres de una gran nación. Una de las cosas que más me dejan maravillado de la Biblia es cómo es capaz la inspiración de mostrarnos los grandes defectos del ser humano, que son canalizados y dirigidos por Dios para poder llevar su proyecto de salvación hasta el final de la historia de su pueblo. Estas dos mujeres, hijas de un tío de su esposo, de Jacob, vivieron circunstancias complicadas. Y la historia que vamos a ver hoy no es la historia de Jacob, sino es la historia de sus dos mujeres más las dos concubinas que aportaron cada una de ellas al matrimonio. Como decimos en esta serie repetidamente, no podemos evaluar los acontecimientos como si fuese lo que Dios hizo o desarrolló posteriormente en la vida de su pueblo. Estamos en la época patriarcal, pero no en la historia de Jacob, es la historia de sus dos esposas. Y vamos a ver que tomando decisiones propias, independientes, aunque a veces no lo veamos y pensemos que en aquellas épocas las mujeres no tenían un papel determinante, veréis en esta historia, como vimos en las anteriores, en la esposa de Abraham, en la de Isaac. Ahora, esa promesa que Dios le hizo a Abraham, que su descendencia sería como la arena del mar o como las estrellas del cielo, se sitúa también en el programa de hoy. Se sitúa en una perspectiva de engaños, de mentiras, de dolores, pero Dios es el Dios que pacifica el corazón del ser humano para que puedan continuar el proyecto. Y para eso, Dios siempre utiliza la decisión personal del creyente. Lea y Raquel, madres de una gran nación. Lea y Raquel. Hay un recuerdo de ellas en el libro de Ruth. Ruth que fue descendiente de David. Ruth que fue descendiente de Jacob, de Isaac, de Abraham. Cuando Ruth va, que por cierto será un personaje que veremos en su momento, va a buscar su rescate, va a buscar la solución tal y como la Biblia, la palabra de Dios de entonces marcaba. ¿Qué dice o qué comenta Ruth sobre Lea y Raquel? Ruth capítulo 4 versículo 11. Todos los allí presentes respondieron, somos testigos. Es decir, si recordáis, Ruth tenía que ser rescatada o estaba viuda, su suegra no tenía más hijos y buscó que la ley de protección de Dios permitiera que se convirtiera en lo que se convirtió, en padre del Mesías. Dice, y los concejales añadieron que a la mujer que va a entrar en tu casa la haga el Señor como Raquel y Lea, las dos que constituyeron la casa de Israel. Que tengas riqueza en Efrata y renombre en Belén. Es decir, Belén, la ciudad del pan, así es la traducción de este
de este término. ¿Qué nos aporta los nombres de estas dos mujeres? En primer lugar, Lea, la primera esposa de Jacob, significa fatigada, lánguida. Raquel, la segunda esposa, su nombre significa oveja, en el sentido de mujer madura, mujer que ha tenido una proyección hacia el futuro. La historia, mis hermanos, está marcada de mujeres, de seres humanos de género femenino, que fueron personas que tuvieron y establecieron una relación personal, no a través del marido, sino a través de su relación personal. Ellas mismas tuvieron que decidir en qué parte de la historia se pusieron. Lea, la esposa de Jacob, experimentó sin duda alguna esa relación personal con Dios, pero Raquel también vivió su propia experiencia. Y de estos errores, de estos enfrentamientos, de estos engaños de esta parte de la historia, vamos a hablar no de Raquel, no de Lea, no de Jacob. Vamos a hablar del Dios de Lea y del Dios de Raquel. Y si analizáis tranquilamente esta historia, os daréis cuenta que en muchos momentos importantes y trascendentes en la vida de estas dos mujeres, Jacob está apartado. Jacob no toma decisión en muchas de las cosas que les pasó en la vida de ellas. El texto bíblico. ¿Cómo comienza esta historia? En Génesis, capítulo 29, del 15 al 19, nos dice lo siguiente. Labán dijo a Jacob, Labán era su tío, el que seas pariente mío no es razón para que me sirvas gratis. Dime qué salario pides. Labán tenía dos hijas. La mayor se llamaba Lía en hebreo. La menor se llamaba Raquel. Lea tenía ojos apagados, es decir, en una cultura donde se cubrían el rostro y solo se veían los ojos. Jacob miraba seguramente, cuando estaba allí en casa de su tío, cómo se desarrollaban aquellas dos adolescentes muy jóvenes para nuestra cultura. Los ojos de Lea marcaban una vida complicada, mientras que la menor, Raquel, tenía para Jacob un semblante completamente diferente, ya que dice el texto que Raquel era guapa y de buen tipo. Jacob se había enamorado de Raquel y dijo, te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Labán respondió, mejor es dártela a ti que dársela a cualquier otro. Quédate conmigo. Si leemos solamente este texto, nos damos cuenta inmediatamente que había buenas intenciones por una parte y por las otras. Pero el problema va a ser después, porque este matrimonio comienza con un engaño de parte del que sería suegro de Jacob. Jacob se compromete a servir a Labán durante 7 años para tener la oportunidad de tomar por esposa a Raquel. ¿Qué pasó al final de esos 7 años? Aquel joven hebreo, confiado o en las intenciones de su tío. Nos dice el texto en Génesis capítulo 29, versículo 22. Labán reunió a todos los hombres del lugar
y les ofreció un banquete. Por la noche tomó a Lea, su hija, y se la llevó. Y Jacob durmió con ella. Labán entregó a su hija Zilpa, su criada, como criada. A la mañana siguiente descubrió Jacob que era Lea y protestó a Labán. ¿Qué es lo que me has hecho? No te he servido por Raquel. ¿Por qué me has engañado? Cuando el gran patriarca descubre el engaño al salir las primeras momentos de la mañana, fue a confrontar con su suegro y a pedirle explicaciones sobre el hecho. No te he servido por Raquel. ¿Por qué me has engañado? La respuesta de Labán puede ser, culturalmente, puede ser aceptable, pero desde luego se supondría que nunca debería haber ocurrido esto. ¿Veis? Dios aún no ha aparecido en esta historia. Dios deja siempre, y creo que es un detalle que debemos de aprender y de madurar espiritualmente. Dios deja siempre que los seres humanos decidan, tomen sus decisiones. A veces tendrá que intervenir y a veces dejará que los acontecimientos sigan adelante según las decisiones que tomamos los seres humanos. Replicó Labán, no es costumbre, pero él había dado su palabra. No es costumbre en este lugar dar la más pequeña antes que la mayor. Termina esta semana, ya que la fiesta y el comienzo del matrimonio duraba 7 días en aquella época. Y te daré también la otra a cambio de que me sirvas otros 7 años. Jacob aceptó. Veis que la historia, como decíamos en la introducción, se desarrolla a partir de engaños, desencuentros. Pero Dios aún no ha aparecido. Dios va a aparecer en esta historia, como en todas las historias bíblicas, en los momentos cruciales, para que el hombre no termine por tirar abajo el plan de Dios. ¿Cuándo va a aparecer Dios en esta historia? Dice, Labán le dio por mujer a Raquel, su hija. Labán entregó su criada Bilda a su hija Raquel como criada. Vivió también con Raquel y amó a Raquel más que a Lea y se quedó a su servicio 7 años. Aquí tenemos un contraste importante. Primero, el suegro engaña al patriarca. Sin embargo, le pide que celebre la fiesta del enlace durante una semana e inmediatamente le da, sin haber trabajado 7 años, le da por esposa a su segunda hija. Y dice el texto bíblico que se quedó allí a su servicio durante 7 años. Y Dios sigue sin aparecer todavía en el relato. Está esperando el momento para poder trabajar en el corazón de cada uno de ellos. El Señor, ¿cómo fue el matrimonio de Lea? Un corazón partido, una obligación social, una que es amada más que la otra. Dicen que los efectos, sentimientos del corazón no son controlables. Dice el Señor, viendo que Lea no era correspondida, la hizo fecunda, mientras que Raquel seguía estéril. Ya hemos explicado que esta forma de entender a Dios es un concepto puramente humano, antropológico.
la fecundidad, la maternidad, tiene su propio desarrollo. Y en este caso, Lea era mayor, Raquel era muy jovencita y tal vez necesitaba su tiempo para poder concebir y dar un hijo a su esposo que tanto amaba. Lea concibió y dio luz un hijo y llamó Rubén, diciendo, el Señor ha visto mi aflicción, ahora me querrá mi marido. Es decir, todavía estamos dentro de esa idea. Solamente ha aparecido el nombre de Yahvé en el versículo 31. Dice que Dios, viendo la situación, Dios la conocía. Es una forma de explicar que Dios actúa en un momento determinado cuando los hombres tomamos decisiones de invitar a Dios en nuestro corazón. Había una esposa que no se sentía, satisfecha con su relación. ¿Veis? Esta historia narra los sentimientos de ellas, no narra la vida del gran patriarca. Labán pensó que había logrado hacer un gran negocio, pero ¿qué impacto tuvo esa decisión en Lea? Era la esposa de un hombre que no la había deseado, que no la había querido y que nunca había pensado en que fuese su esposa. Jacob había estado enamorado de su hermana Raquel todo el tiempo. Imagínate, o imaginemos cuál puede ser la sensación de una esposa enfrentando la soledad por falta de amor, de cariño y de respeto. Ella sabía muy bien que no era la esposa amada. A veces se convierten en víctimas matrimoniales, infelices, sin tener ninguna culpa de forma personal. El Señor, viendo que Lea no era correspondida, tuvo a su primer hijo, el primogénito de Jacob, Rubén. Después le vino Simeón. Después le vino Leví, que sería finalmente la casa sacerdotal. Después volvió a concebir y dio a luz otro hijo y exclamó, esta vez, doy gracias al Señor. Por eso le llamó Judá y ya dejó de tener hijo. Pero mientras tanto, el matrimonio de Raquel va discurriendo de una forma pues totalmente diferente. Un día, durante la siega del trigo, Rubén salió al campo y encontró unas mandrágoras y se las trajo a su madre. Raquel dijo a Lea, dame de ese fruto de tu hijo. Lea respondió, ¿te parece poco quitarme a mi marido, que quieres quitarme también lo que mi hijo me ha regalado? ¿Veis? Hay tensión, hay necesidades, hay realidades. Y como decía al principio, me gusta que la Biblia sea veraz y que narre exactamente las necesidades del ser humano. No hay ni un solo matrimonio en la Biblia, ni uno, que haya sido perfecto, ni tan siquiera el primero, el que Dios creó.
Y eso a nosotros nos tiene que dar el valor suficiente para seguir luchando por nuestra familia, por nuestros hogares, cuidar a nuestras esposas, cuidar a nuestros esposos, tener un proyecto de vida, ponerlo en manos de Dios. Y Dios hará grandes cosas, como hizo con este matrimonio lleno de conflictos y lleno de problemas. Raquel respondió: que duerma contigo esta noche a cambio del fruto de tu hijo. En este caso, es Raquel la que se aparta, dándole la oportunidad a Lea para que tenga una relación con su esposo. Cuando Jacob volvía del campo por la tarde, le salió al encuentro y le dijo: dormirás conmigo, pues he pagado por ti con el fruto de mi hijo. Y él se acostó con ella aquella noche. No sé si en alguna ocasión os habíais parado. Yo al prepararlo me he ido dando cuenta de una serie de detalles importantes. Han pasado los años, siguen las luchas. Una se siente despreciada, la otra es la esposa preferida. Una, al tener los hijos, siente que ha sido bendecida por Dios, y la otra, al no tenerlos, siente que no está siendo bendecida por Dios. Dos historias, un solo relato. Dios se acordó de Raquel y la escuchó y la hizo fecunda. Es decir, llegó el momento en que Raquel podía concebir y podía dar a luz. Ella concibió y dio a luz un hijo y dijo: Dios ha retirado mi deshonra. Y llamó al niño José, diciendo: el Señor me dé otro. Si los hijos de Lea, alguno de ellos fue Judá, ahora Raquel tiene a su hijo José. José será el gran príncipe que salvará a sus hermanos, a su padre, del hambre. El Señor repartió de forma que el menor tuvo que sostener a los mayores. Y de esta forma la historia continuó, la historia se desarrolló. Después se marchó a Betel, que significa casa de Dios, y cuando faltaba un buen trecho para llegar a Efrata, Raquel sintió los dolores del parto. Cuando le apretaban los dolores, la criada encargada de atender a las esposas en los partos le dijo: no tengas miedo, que tienes un niño. Estando por expirar, lo llamó hijo siniestro, pero su padre le llamó hijo diestro. Murió Raquel y la enterraron en el camino de Efrata, hoy Belén. El hoy es en la época de Moisés, que escribe esta historia, y sigue siendo la ciudad de Belén que conocemos todavía hoy. Allí yacen los restos, en el recuerdo de Dios, de la esposa amada de Jacob. Y Jacob levantó una estrella sobre el sepulcro, que es hasta hoy la estrella del sepulcro de Raquel.
Raquel, Lea, madres de una gran nación. Lea tuvo como hijos Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón e incluso Dina. Raquel tuvo a José y a Benjamín, los dos hijos pequeños. La sierva de Raquel, Adán y a Neptalí, y la sierva de Lea, a Gad y a Aser. Si miramos esta historia con detenimiento, nos encontramos lecciones importantes que podemos aprender para que podamos entender, porque esta historia está en la Biblia. ¿Qué podemos aprender de la historia de Lea? Por un lado, una bendición muy conocida que todo Israel sabía y más adelante fue pronunciada por Ruth, la que hemos visto en la introducción. Lea y Raquel y sus siervas edificaron la casa de Israel. Es importante. No se habla de él, se habla de ellas. Porque en la cultura hebrea de la época, la casa es el lugar de ellas. Los hijos son del padre. Por eso en la historia bíblica, ellas dos son la columna vertebral de los patriarcas que fundaron las 12 tribus de Israel. Dios hace su voluntad a pesar de las imperfecciones, motivaciones e incluso emociones humanas. Sin ninguna duda, Raquel y Lea cometieron errores, muchos, como todos los seres humanos debajo del sol. Pero a pesar de eso, Dios no las rechazó, sino que Dios contó con ellas y fueron la columna vertebral de una historia, de la que vendría David, de la que vendría el Mesías. También podemos aprender que Lea, a pesar de las circunstancias, no dudó en seguir teniendo una relación personal y estable con Dios, a pesar de las dificultades que tenía. No sabemos cuál fue el final de Lea. El de Raquel lo hemos visto. Al dar a luz a su último hijo, quedó en el camino. Lo que sí sabemos es que Lea siguió viviendo en Canaán como la esposa de Jacob y la madre de sus muchos hijos. En el sepulcro familiar están el padre, la madre de su esposo, Isaac y Rebeca, el abuelo y la abuela de su esposo, Abraham y Sara. Lea va a habitar en el futuro y va a descubrir cuántos hijos tuvo realmente. Y eso no es la labor de ella, eso es el plan de Dios, a través de este periodo de la historia de su pueblo. Dios escucha las oraciones si están bien hechas. Dios está a tu lado y al mío, a pesar de los errores. Por eso yo quiero terminar glorificando a Dios. Dios no tiene memoria para nuestro pecado. Dios tiene para futuro lo que necesitamos cada uno de nosotros. Y este futuro se forja hoy, dando a Dios el lugar que le corresponde y permitiendo que Dios entre en nuestra vida. Dos mujeres, dos historias, un momento histórico en concreto y un Dios que hace de las dificultades virtudes
y de las pruebas de la vida. Bendiciones para salvación. Recordemos a estas dos grandes mujeres, porque Dios las hizo grandes, a pesar de sus errores. El Señor te bendiga y te guarde. Cantamos el himno. ¿Cómo estás? Ven ahora, tráeme tu cargaré. Oye su voz que te implora, Cristo Jesús siempre es fiel. Ven a Jesús, ven a Jesús, ven a los pies de la cruz sin pagar. Así perdón te ofrece, ven, no le dejes pasar. Oh, cuán preciosa promesa, trae tu buen Salvador. Vida tendrás para siempre, junto a tu Dios y Señor. Ven a Jesús, ven a Jesús, ven a los pies de la cruz sin pagar. Paz y perdón te ofrece, ven, no le dejes pasar. Oramos. Bendito, bondadoso Dios que estás en los cielos. Agradecido, Señor, por tu amor. Agradecido, Señor, por tu misericordia. Gracias, Padre Santo, por ese amor tan especial que tú tienes por nosotros. Agradecerte, Señor, que tú estés a nuestro lado. Agradecerte, Señor, que nos dejes equivocarnos, que nos dejes tomar decisiones equivocadas. Pero cuando vamos a ti, Señor, tú reconduces todos los errores de nuestra vida. Te lo agradecemos todo, Señor, en el dulce nombre de Jesús. Amén. Pues volveremos a encontrarnos en el próximo capítulo de Profundizando las Escrituras, a través del conocimiento y la ética que Dios tiene para la raza humana. No te lo pierdas. Nos encontramos en ese momento. Bueno, ¿de qué hora vamos dando vueltas?
Como barro en tus manos me dejo moldear. Tus caricias me dan libertad. Con ternura me formas a tu voluntad. Soy el sueño que plasmarás. Por eso yo todo lo espero de ti, abandonado en tu amor, perdido en tu mirar, confiado en tus promesas. Quiero cantar que si tú estás